Mi nombre es Gonzalo Ballesteros, soy analista en asuntos internacionales. Primero quisiera abrir este análisis en decir que durante, no sé, quizá los 15 o 20 años que llevo haciendo análisis internacionales, he tratado de ser como muy prudente y conservador en lo que digo. Esta moderación viene principalmente de no hacer especulaciones o hipótesis que no tuvieran en el futuro pues ninguna realidad, ¿no? Pero honestamente lo que se vivió este fin de semana rompe con cómo se hace el análisis internacional. Eh, Creo que hoy definitivamente tan solo denunciar que hay una intervención es realmente opaco, no sirve de nada. Los pronunciamientos en materia de jefe de estados, obviamente lo tienen que hacer porque es precisamente llevar esa prudencia siempre a lo más alto, porque son jefes de estado, jefas de estado, pero desde el análisis internacional, lo que vimos este fin de semana fue, a mi parecer, la, la ruptura total del sistema internacional como lo conocemos. Esto lo digo porque no vivimos simplemente una intervención, fue una operación militar, una operación oculta, donde se retira y se extrae en materia de secuestro a un jefe de Estado, sin declaración de guerra. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que cuando vimos los episodios en Irak, Afganistán, Libia, se trataba de principalmente quitar cabezas, pero había un entorno de guerra, pues era algo que sabíamos que podría ocurrir y que precisamente los esfuerzos militares de los Estados Unidos era para la captura del jefe de Estado y el derrocamiento de un gobierno. Pero llegar y secuestrar con no solo la violación, sino el antirrespeto de todo lo que conlleva el aparato del derecho internacional y de las leyes locales, es permitir y es abrir la caja de Pandora a un nuevo, no sistema internacional. Esto ya no es sistema, ¿no? Porque precisamente, incluso desde la teoría de las relaciones internacionales, la construcción de los sistemas o la construcción del sistema internacional, principalmente en las últimas quizá 2 siglos, se pensaba que llevábamos años y años trabajando para hacer una especie de reglas, un marco de artículos, negociaciones, la construcción de organismos internacionales, que sí, al final de 20, 30 años hemos visto que poco han ayudado, pero sabíamos que había una especie de reglas. Este fin de semana, hoy todo eso se rompió por completo. Entonces, ¿qué abre esta caja de Pandora? Abre principalmente un capítulo en el que podemos ver a un Estados Unidos extremadamente beligerante, a un Estados Unidos que no le interesa casi nada. Y principalmente se puede ver no solo en el hecho del fin de semana, sino de la angustia que está provocando principalmente para los estados europeos. Hay quienes todavía no llegan en un acuerdo completo en la Unión Europea para saber cómo pronunciarse sobre este tema. Esto quiere decir que a pesar de que no tuvieran una aprobación de cómo se lleva la política interna en Venezuela, saben perfectamente que rebasó cualquier línea en los Estados Unidos. Y ahora este miedo se está llevando y se traslapola principalmente a Groenlandia. Esto también nos quiere dar a entender que naciones como México están en un extremo peligro. En un extremo peligro porque a pesar de que no pudiese darse quizá, solo quizá, la extracción de nuestra jefa de Estado, sí podrían estar sucediendo con operaciones especiales asesinato de políticos, descarrilamiento de trenes, sabotaje en industria eléctrica, petrolera, económica, incluso cultural. Esta forma, esta gama, que ya se había explicado en algún momento por intelectuales como Anastasia Ceseña, al escudriñar un poco el espectro completo de dominación de los Estados Unidos, que principalmente se condujo, se creó después de la caída de las Torres Gemelas, no lo habíamos visto como tal, así de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué podría estar sucediendo también en esta nueva caja de Pandora y en este desquebrantar del sistema internacional? Que países como México
pudieran poco a poco ir cayendo en manos de estas formas de visión de hacer política. Porque Donald Trump no es solo el más aberrante de la política estadounidense, es más bien el inicio de la aberración de cómo se configura la política exterior a nivel global. La gente discute, bueno, es que está en peligro América Latina. No, es que está en peligro el mundo entero. Porque ahora también le da paso a que otros gobiernos pudieran hacer lo mismo en otros lugares. Entonces, por eso todo el sistema internacional se desquebrantó ese día. Ya no hay referencias, ya no podemos seguir esperando a que un discurso de las Naciones Unidas o que algún mandatario ponga contrapeso sobre esto que sucedió. Porque además, aunque hubiera un contrapeso, hay consecuencias ya. Y esas consecuencias pudieran derivar, principalmente como ahora lo está mencionando la Comunidad Europea, de que en el momento que los Estados Unidos intentaran hacer algo en Groenlandia, es el ataque de uno de los miembros de la OTAN con la misma OTAN y entonces provocan un conflicto interno y posiblemente un conflicto armado en alguna región. Entonces, eso mismo, eso que estamos hablando, es la locura en las relaciones internacionales del siglo XXI. Yo creo que ya no se puede analizar que si esto simplemente fue para buscar el petróleo venezolano o que si esto ayuda a la política interna de las próximas elecciones en los Estados Unidos. Es que no es eso, es más bien la visión de que pareciera ser, como lo dice ahorita Marco Rubio en un tuit que acaba de salir en un listado de documentos del Homeland Security, al decir que el hemisferio occidental, más bien África, ha sido saqueada por todo el mundo. Y dice, el hemisferio occidental, pues eso debe ser de nosotros. O sea, y ni siquiera es descomprensión, y ni siquiera es que no sepa de temas de relaciones internacionales. Saben perfectamente lo que están haciendo. Es la dominación completa de la presidencia imperial sobre el resto del mundo. Y es ahí donde está el mayor temor. Usualmente, precisamente en el estudio de las relaciones internacionales, la idea del colapso de un imperio, tomando, por ejemplo, no sé, libros como Auge y Caída de las Grandes Superpotencias, no es que tuviéramos ya ahorita el gran coletazo de que el sistema estadounidense estuviese cayendo. Yo creo que más bien ni siquiera es una crisis, es de nuevo la expresión del realismo político sin obstáculo alguno. Creo y considero que la forma de llevar la política exterior por parte de Donald Trump, que en realidad es una política muy personalizada, es la visión de que el mundo es suyo. Y me parece que hoy no es el momento de decir que pudiese ser una crisis sistémica del orden mundial y que por eso Estados Unidos hace este tipo de acciones. Yo no creo, porque desde los 70 hemos visto acciones parecidas. Yo creo que él es la expresión más acabada del imperialismo estadounidense y del imperialismo británico y del imperialismo español y de la forma de hacer imperialismo, tomado así quizá desde los autores británicos de qué es imperialismo hasta los autores marxistas. El tema es que es una política exterior demasiado personalizada. Y si uno puede ver también su gabinete está acoplado precisamente a las intenciones precisas de la mente de Donald Trump. Ya no es el establishment estadounidense el que habla, es un sujeto con una visión clara de que el mundo es suyo. Y entonces, en esta visión, posiblemente la vaya a compartir a otros estados y vayan a pensar lo mismo del mundo. Por eso este es el mayor peligro. Por eso tampoco existe ya, y yo decía y comenzaba a decir que no puedo iniciar el análisis desde los patrones conservadores o tratar de tener algún tipo no sé, obstáculo para decir las cosas como hoy se tendrían que decir. Creo necesariamente que Estados Unidos, con Donald Trump, es la expresión más real del imperialismo y va a empezar a suceder esto. Esto no va en descenso, esto va en incremento. Y por eso naciones como México están en grave peligro. La amenaza
de los Estados Unidos y la operación especial como la realizó con la extracción de un jefe de Estado, de llevar deltas y además llevar helicópteros y hacer toda una operación rompiendo el espacio aéreo venezolano, solo nos habla de que como Colombia ya no les funcionaba como plataforma de dominación con las bases militares que tenían, solo les quedó hacer esta acción. Porque antes sí había operaciones, pero se llevaban por medio del territorio colombiano hacia el venezolano, y hay pruebas de ello. Aquí el problema es que nosotros compartimos una frontera enorme con los Estados Unidos y una de las más grandes a nivel global. ¿Qué operaciones no podrían estar sucediendo? ¿Cómo no estarían analizando y pensando qué hacer en México para destabilizarlo? Crear una inconformidad ciudadana y después manipular, ya sea elecciones, repito, asesinatos, provocar más esta olla express y de repente un cambio de gobierno abrupto para regresar a la privatización de la industria nacional y entregarles de charola de plata a la derecha y a los Estados Unidos. ¿Cuál es el mayor problema también? De que lamentablemente esta forma de imperialismo necesita a fuerza elementos de dominación como agentes de intervención, hablando principalmente de opositores. Fueron y han sido los opositores los que han sido embudo de entrada para la dominación estadounidense en distintos lugares y para distintos gobiernos. Ese también ahí está el peligro. Yo no dudo, no tengo ninguna duda de que lo que sucedió en Venezuela fue gracias a la corrupción de algunos agentes de la seguridad que quizás se prestaron, porque además dijo los Estados Unidos que llevaban meses haciendo investigación de inteligencia. ¿A cuántas bolsas llenas no se pagó para, no sé, cortar el sistema de electricidad, para confundir elementos militares, a la guardia precisamente que cuidaba al presidente Nicolás Maduro? Todos estos elementos con políticos en resistencia, ¿no? En resistencia, que en realidad solo están buscando la entrada de otros gobiernos extranjeros para beneficio de sus propias empresas privadas. Todo esto es lo que está en riesgo en otras naciones y principalmente en México. Hoy sí creo que México está en peligro. Lo percibo. Es claro que está en un momento de máximo peligro. Ayer por la tarde, por ahí, quizá para hora de México, por ahí de las 2, 3, 4 de la tarde, hubo una reunión por parte de la Cámara de los Comunes en el Reino Unido y de 5 a 10 veces México fue mencionado en la discusión de una Cámara que no tendría que ver nada con México. Y los legisladores o los representantes británicos mencionaron México y el peligro que podría sufrir México, Cuba, etcétera. Está alarmando a nivel global este tema. Entonces, esta nueva expresión de imperialismo necesita y requiere de que tengamos una nueva visión de lo que estamos haciendo en nuestro propio país, en nuestros propios movimientos. Ahorita ya estamos viendo expresiones de resistencia en Venezuela, algunas manifestaciones principalmente para pedir el regreso de Nicolás Maduro y su esposa, pero, pero no salieron al momento. Quiere decir que hubo dispositivos también de forma de controlar psicológicos en medios de comunicación, el terror y la paranoia, la ansiedad de ver helicópteros, todo eso conmocionó a la sociedad y no la dejó salir en ese momento. Y qué bueno, porque si no hubiera habido mucha derrama de sangre. El tema es, ¿estaríamos preparados en México para un escenario así? Nuestra Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, las policías locales, ¿evitarían algo así? Y eso es lo que tenemos ahora que repensar. Yo creo que tenemos también 3 tareas principales. Y aunque no le gustara a la derecha, y ya no le tiene que gustar, y es ahí donde también nuestros legisladores tienen que pensarlo. Debemos de tener aumento de las bases de la Guardia Nacional, aumento de sus elementos de la Guardia Nacional y mayor capacitación y mayor aumento en nuestro Centro de Inteligencia Nacional. ¿Por qué? Porque muchas cosas que posiblemente están pasando en nuestro país están siendo financiadas desde el exterior y necesitamos hacer contrainteligencia. Esa manera en la que cabilderos llegan a la Cámara de Diputados en México o a la Cámara de Senadores para influir en los legisladores de derecha viene de dinero desde el extranjero y ONGs. Esas son maneras de intervención. Y si no empezamos a trabajar sobre ello, podríamos ponerles desde México en charola de plata
a la derecha internacional la dominación de nuestro país y de nuevo la extracción de nuestros recursos naturales y de nuevo una decadencia que duraría también décadas y décadas. Ese es el peligro real que hoy nos abre. Y lamentablemente, el que haya sucedido esto prende las alarmas a nivel global y a los gobiernos. Y creo que es necesario que la ciudadanía abra los ojos, que abra los ojos necesariamente, porque las operaciones comienzan desde un desprestigio en los medios de comunicación llamando a narcoterroristas, a líderes políticos. Desde ese momento empiezan las formas de dominación, con el apoyo de legisladores de derecha, con políticos de derecha. Y de nuevo, lo que viene es repetir, crear el miedo, la paranoia, y empezamos a ver distintos eventos. Eso es lo que está hoy en día. Para entender un poco qué es lo que más le ha lastimado a los Estados Unidos durante su vida como nación, es la fortaleza de los pueblos en conciencia. O sea, eso es lo que más le afecta a los Estados Unidos. Yo creo que a pesar de que había esfuerzos de concientización en Venezuela, con el paso de los años es como que entra en una especie de aburrimiento en la sociedad, donde el discurso que se está diciendo que hay un enemigo externo no tiene tanta verdad, y entonces la sociedad empieza un poco a aflojarse, a pensar que en realidad lo que sucede es realmente grandes problemas internos. Y no, yo creo que Estados Unidos incluso hasta analizó a qué país podría hacerle eso, teniendo en cuenta de que había una población principalmente que estaba no harta de un sistema político, sino cansada de que no tuviera tanta realidad el discurso presidencial sobre las formas de vida de cómo estaban llevando su economía y su política. Entonces, ahora vemos que también este despertar, o sea, el suceso de extraer a un presidente va a despertar a la sociedad venezolana y la va a hacer entrar en conciencia de que era cierto, de que llevaba ya dos presidentes repitiéndoles y repitiéndoles de que había un enemigo externo y que principalmente quería sus recursos, y ahora ni siquiera lo ocultaron, fueron descarados al decirlo. Entonces, ¿cómo evitar o cómo poder luchar frente a armas nucleares, frente, no sé, a drones, frente a casas volando, sobrevolando y a militares altamente preparados? Son pueblos que tienen extremadamente la conciencia bien hecha, ¿no? Y que ha habido un trabajo detrás. Entonces, ¿qué puede suceder y qué receta podría haber? La principal es que tenemos en la mañana, en México, todas las mañanas, a una jefa de Estado explicando cómo están sucediendo las cosas. Pero por un lado tenemos quienes lo atoran, que son medios conservadores de comunicación. ¿Qué necesitamos hacer? Romperlos. Romper sobre ellos, convertirnos en comunicadoras y comunicadores y llevar más y más información para tener un pueblo extremadamente consciente sobre esos hechos. Si no fuese así, quizá habríamos visto hace una década o 2 décadas la caída de gobiernos como el de Rusia o el de China. Pero hay también una serie de conciencia en sus propios pueblos. Están conscientes de que ya vivieron guerras, ya vivieron conflictos. Incluso hay algo bien interesante que siempre repito en algunos medios de comunicación, que algo que ha buscado mucho Estados Unidos, en México principalmente, es olvidarnos que nos invadieron. Y lo han pagado a bolsas llenas, incluso historiadores. Repetimos que tenemos la conciencia del tema de la invasión francesa, incluso hay una celebración, pero cómo poco a poco la dominación cultural ha venido borrando ese espectro de memoria histórica soberana, para olvidarnos de que tenemos a un enemigo al lado, porque esas expresiones son de un enemigo, no son de una amistad. Entonces, ese valor de conciencia debe de repetirse y repetirse y repetirse, y podría ser una de las mejores armas, sin tener que tener un gasto militar elevado. Sería imposible hablar en ese sentido desde México. Además de que somos una nación que construyó, junto con otros diplomáticos, el Tratado de Tlatelolco de no proliferación de armas nucleares. No tenemos manera, pues, de confrontarlos militarmente, pero sí quizá habría manera de confrontarlos de manera desde la conciencia. Hay algo bien interesante que también se llegó a mencionar, el por qué Donald Trump permitió que en la negociación del TEMEC no se apretaran mal las tuercas para que en esa negociación el petróleo mexicano quedara en manos estadounidenses. Y dijo
que valoraba mucho el poder de convocatoria del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora también pienso que valora mucho el poder y la popularidad de la jefa de Estado en México, y que por eso mismo tienen este danzón entre digo una cosa y voy a ver qué hago, ¿no? Pero de que está latente que pudiera hacer algo, hoy está totalmente abierta la caja de Pandora y seríamos ingenuas e ingenuos en pensar de que no se va a atrever a hacer algo en México o posiblemente ya lo está haciendo. Nuestro representante permanente ante Naciones Unidas, el embajador Héctor Vasconcelos, es además una persona que viene asesorando desde hace muchos años al movimiento que llevó a la presidencia al exmandatario Andrés Manuel López Obrador y además un gran amigo y colaborador de la hoy presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Es un personaje de la más alta calidad en la diplomacia, además un personaje altamente nacionalista, un personaje que le interesa la soberanía real de manera honesta y creo que se puede percibir claramente que lo que escribió su oficina junto con la Cancillería y la Presidencia es una absoluta y real eh, visión de lo que piensa la presidenta sobre el evento. Y creo que el manejo del discurso frente al Consejo de Seguridad quedó muy en claro que también está la preocupación de que está el sistema internacional en total y completo ruptura y en peligro, ¿no? Sí, bueno, más bien ahí me contradigo, ya no estaría en peligro, es que está ya en total ruptura. El peligro ya pasó, o sea, el peligro ya se hizo. Está y se ve en ese discurso también la alta preocupación de que ya nada funcionó. Y creo que desde hace décadas y décadas salvo quizá el discurso de Aguilar Sincer para no aprobar que México fuese, aprobara la invasión de los Estados Unidos en ese momento después de las Torres Gemelas. Creo que desde ese momento hasta ahora habíamos visto pocas expresiones de la alta diplomacia, también las que hizo el embajador Juan Ramón de la Fuente, hoy canciller, pero sí, estamos viendo incluso hoy, podría decir, lo mejor de las relaciones internacionales de México y su política exterior en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como una forma de cómo expresa este movimiento y además el humanismo mexicano, ¿no? Ahí se puede ver claramente porque en el discurso también dice con base a nuestros principios de política exterior, que fueron principios que se construyeron con base a la historia de México, con base a nuestras invasiones, con base a lo que vivimos también regionalmente. O sea, de este país nació Grupo Contadora, que queríamos limar asperezas, que queríamos ser un puente de comunicación e interlocución para poder sacar adelante crisis regionales. Entonces, lo vemos ahí y creo que lamentablemente solo va a quedar en palabras porque así va a suceder en todos los países, solo va a quedar en palabras, más que se haga un trabajo muy pulcro y muy extraordinario en la CELAC, pero ya veremos en estos días si eso es posible. Creo que la reunión de Vladimir Putin con Donald Trump en la Nazca, creo que más allá de negociación, presiento que lo que realmente se habló ese día, incluso podría decir que lo que se habló cuando los dos entraron a la limusina, fue que Donald Trump le advirtió que iba a ser un acto beligerante en Venezuela. Y creo que a su vez, el mandatario ruso ha haber dicho, tú haces eso y yo me comportaré de otra manera. Yo creo que ¿qué es lo que esperamos? Acciones más especializadas en Ucrania. Eso es lo que viene. Lo segundo, creo que la alarma está principalmente para la Unión Europea. Y creo y considero que esto le está dando tanto, pero tanto dolor a la Unión Europea, o sea, lo está metiendo en un grave problema que ahora ya no saben si realmente los Estados Unidos es un gran aliado. Ya la crisis venía desde Angela Merkel, desde el tema de la presión de los Estados Unidos sobre que incrementaran su Producto Interno Bruto, o más bien otorgaran mayor cantidad de dinero a la OTAN. El tema es de que esto no solo les va a permitir incremento de su Producto Interno Bruto, o perdón, de incremento de apoyo financiero a la OTAN,
sino que van a tener en cuenta que están un poco solos porque si ellos siguen avalando las acciones de Donald Trump, tienen dos escopetas que les puede salir de reversa. Una es que haga una acción en Groenlandia, lo cual no tendría ninguna justificación entonces la existencia de la OTAN. Y ya está más o menos por ahí, porque el primer ministro del Reino Unido mencionó que ellos no tuvieron nada de colaboración en materia de inteligencia, a pesar de que el Commonwealth, o al menos los países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos se comparten entre ellos servicios de inteligencia, productos de inteligencia. El primer ministro dijo, nosotros no ayudamos en nada. Ese es el primer estello de decir, nos queremos un poco separar de esto. Por eso la discusión en la Cámara de los Comunes fue interesante. Al cuestionar a la ministra de Asuntos Exteriores, porque no se sabía realmente cuál es el bailar con los Estados Unidos. Y a pesar de que uno de ellos dijo, es nuestro mejor amigo los Estados Unidos, sí lo que acaban de hacer es preocupante. Incluso yo recuerdo de ese y otras personas mencionan, pero también México y Cuba están en peligro. Entonces, al terminar esa discusión empezaron a hablar sobre Groenlandia. Y creo que ahora, en estas horas, Reuters ha estado publicando cada hora información sobre lo que podría pasar en Groenlandia. Entonces, si Europa entra en ese entorno de no saber con quién estar realmente ya hablando, y por otro lado, Rusia tiene otro tipo de operaciones en Ucrania, que además estaría también hablando con otro tipo de países, la Unión Europea está en alto peligro, porque si la amenaza no viene por parte de Rusia, entonces también viene por parte de los Estados Unidos. Y eso podría provocar el nuevo transitar a un no sistema internacional, como yo le llamaría. Ya no es un sistema internacional. Mi nombre es Gonzalo Ballesteros y los invito a ver la 4TV.